Bueno, continuando con las presentaciones el día de hoy, continuamos con la presentación del doctor Edmundo Sack. Escuchamos hace un momento en la mañana hablar de él sobre las bases físicas del láser. Ahora nos va a hablar sobre la dermatocosmética con todas las terapias que él utiliza. Bien, entonces vamos a tener ahora la segunda parte. Nuevamente no hay un conflicto de interés con ninguna marca. Nada de lo que vamos a hablar representa directamente a marcas, pero la idea es ampliar. A veces ocurre que uno como ginecólogo, probablemente ustedes hacen una inversión en un equipo, una aparatología que no es nada económica, y de pronto piensan, ¿y cómo le puedo sacar más rentabilidad? ¿O cómo puedo hacer que mi equipo siga produciendo mientras yo estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, por eso la razón de ser de esta charla, pero también para entender qué cosas sí, qué cosas no pueden hacer las diferentes aparatologías, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer tratamientos que tengan que ver con la hiperpigmentación, ¿de acuerdo? Con el que, como sabemos, es un oscurecimiento, se da más frecuentemente en pieles oscuras, en nuestros fototipos latinos específicamente, o asiáticos, o esas deliciosas mezclas que tenemos nosotros en nuestras poblaciones, que puede ser causada inclusive por procedimientos. En estas patologías pigmentarias, por supuesto que tenemos de todo un poco. Los léntigos, estamos hablando primero de patologías que son más epidérmicas, más superficiales, los léntigos solares, léntigos seniles, la queratosis, algunas acantosis, nevus, etcétera. Pero cuando hablamos de cuál es la mejor forma de generar una remoción, podríamos sí coger un láser ablativo, un Erbium, un CO2, disparar, hacer una ablación y listo. Pero vamos a dejar un calor residual, y ese calor residual luego puede generar su propia pigmentación posinflamatoria, por lo cual no necesariamente siempre todos los léntigos pueden ser retirados con un láser ablativo. Lo mismo cuando aparece en otras zonas, como puede ser en las manos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que elegir cuál es el mejor láser para tratar este tipo de pigmentaciones, seguramente un Q-switch de 532 nanómetros, pero ya cuando hablamos de la feomelanina y la eumelanina, que son los dos tipos de melanina que tienen los diferentes pigmentos de las pieles latinoamericanas tienen de las dos, lo cual hace que eventualmente tratemos con Q-switch de 532-1064 para poder lograr todavía mejores resultados. Pero yo siempre digo, a veces no todo rejuvenecimiento significa CO2, hacer ablativos. A veces quitamos tantas queratosis en la piel de un paciente, tantas lesiones o discromías, que cada zona se convierte en un punto de contracción, de termocontracción, y también va a tensar la piel. Aquí no hicimos ningún rejuvenecimiento, solo sacamos todas esas lesiones, y evidentemente el resultado parece un rejuvenecimiento facial, y probablemente para ese paciente es mejor hacerle eso que un CO2 fraccionado, por ejemplo. Pero luego tenemos las cosas que están fuera de cualquier etiqueta, ¿no? Las acantosis nigricans, pacientes resistentes a la insulina, y aquí sí podríamos eventualmente hacer una ablación con alguno de nuestros láseres, ¿no? Lo mismo en las axilas, eventualmente lo mismo en la ingle, ¿no? Que es un territorio que de repente está más asequible para ustedes. Luego tenemos lesiones pigmentarias que son más profundas, más dérmicas, algunos tipos de nevus, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, hay otras aparatologías. Sin embargo, a veces llega la paciente y dice, vengo porque tengo una manchita, ¿no? Y esa manchita pues es un nevus de Ota, un nevus de Becker, una mancha café con leche, y a veces tenemos que me han llegado casos de médicos que tienen una sola herramienta y de pronto agarran un láser ablativo, un CO2, un Erbium Jack, pretendiendo pulir la superficie de la piel para sacar este tipo de lesiones. Y evidentemente esto va mejor con los láseres que son para pigmento, ¿no? Entonces también hay que saber un poco frenar el ímpetu cuando tenemos una patología que de pronto nuestra herramienta no puede solucionar. Lo mismo con las pecas. Hay quienes hacen directamente ablación peca por peca. Evidentemente la recomendación sería nuevamente un láser Q-switch para pigmento, ¿no? Tendría mejor resultado.
Y como digo, no todos los rejuvenecimientos siempre son relacionados a tensar. Lo mismo con esta paciente. Discromías, manchas, uniformizamos el pigmento y seguramente está más agradecida que si solo hubiéramos tensado y seguiría con todas sus pecas o discromías. Y a veces los Q-switch fraccional entraron para hacer el 2 en 1, ¿no? Mejorar el aspecto, pero también ayudar con, o sea, el aspecto de tensión de la piel, pero también las discromías. Sin embargo, si recuerdan de lo que comentábamos hace un momento, es un láser que el Q-switch, por ser emitido en una fracción cortísima de tiempo, no hace coagulación. Al no hacer coagulación y yo disparo, en el momento hay estos microsangrados, ni tan micro quizá, pero yo paso una gasa húmeda y de inmediato tengo que se controló ese microsangrado. Sin embargo, a diferencia de un CO2, de un Erbium, al día siguiente casi no hay eritema. 2 días, 3, 4, 5 días después, y en 5 días podemos lograr una evolución más o menos así. Ideal para fototipos altos, ideal para pacientes que quieren hacer un rejuvenecimiento pero de pronto tienen antecedentes de manchas, que tienen melasmas o que tienen un riesgo de hiperpigmentarse. Entonces ahí existen otras herramientas, ¿no? Un poco a eso apunta, o a eso apuntamos. Pero aquí hay otra cosa de pigmento con la que ustedes se ven a diario, ¿no? Y de pronto nadie piensa en que, pero esto es normal y dentro del primer año revierte, y de pronto, sí, ¿podríamos acelerar el proceso o no? ¿Podríamos lograrlo en menos tiempo porque ya llega el verano y la señora quiere lucir su abdomen otra vez? Yo estoy seguro que sí, también podemos usar un láser de pigmento. Luego tenemos la pigmentación posinflamatoria, que es aquella asociada a los propios procedimientos estéticos en la mayoría de casos, ¿no? A veces hay que saber medir y saber cuándo, saber prevenir, ¿no? Pero, por ejemplo, esta paciente yo la hago regresar una semana después de hacer un procedimiento láser, pero donde yo veo un área eritematosa, ya sé lo que va a venir, ¿no? Ya sé que ahí se generó un proceso inflamatorio que va a traer como consecuencia su propio pigmento, ¿no? Y luego hay las pacientes multiestéticas que para quitar un melasma pasaron por todos los otros procedimientos, hicieron peelings, hicieron microagujas, hicieron montones de procedimientos y cada vez la patología está peor. Y de pronto vemos claramente que hay un componente inflamatorio vascular. Si resolvemos solo el pigmento, vamos a tener un resultado temporal. El melasma, por ejemplo, que ahora lo vamos a tocar también, durante muchísimo tiempo fue enfocado como una lesión solo de pigmento, ¿no? Quitábamos la mancha, usábamos un Q-switch, se iba la mancha, pero el proceso inflamatorio seguía peor y seguía peor. Por eso cada vez regresaban más rápido. Y este tipo de resultado logramos en esa paciente. Pero también en pieles morenas, ¿no? O sea, no es que los Q-switch no se puedan utilizar en pieles morenas, ¿no? Y aquí tenemos a una medallista olímpica, ¿no? Zenaida Uribe, ex congresista, y también había pasado por muchas manos, muchos médicos que habían intentado solucionar un pigmento y cada vez lo empeoraban. Entonces, usando los parámetros correctos, una aparatología que permita modificar bien los parámetros, podemos trabajar incluso en pieles morenas sin dañar, sin producir una hipopigmentación ni nada por el estilo. Pero a veces hay pues las criolipólisis que dejan su propio proceso inflamatorio y viene el paciente o derivan a un paciente para solucionar este tipo de pigmentación posinflamatoria. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que estar preparados para saber afrontar. Por lo general, estas pigmentaciones posinflamatorias hay que ir de la mano con dos cosas: el pigmento, pero también el proceso vascular inflamatorio. Y a veces hay, pigmentaciones que se producen ya por cosas un poco más cruentas, ¿no? Por procedimientos que han sido bastante más cruentos, y luego lo que queda es la pigmentación. Pero a diferencia de los anteriores, es un pigmento que está todavía más profundo, ¿no?
Otras veces digo hay que diferenciar entre el pigmento cuando la piel está adelgazada y solo es un tema de pigmento, y muy diferente cuando está engrosada, ¿no? Y probablemente si yo usara solamente un Q-switch para quitar el pigmento, me voy a demorar una eternidad de sesiones, ¿no? Si yo comienzo a remodelar la piel con un láser ablativo y continúo con un láser de pigmento, voy a tener resultados mejores y en menos tiempo. Lo mismo con la acantosis, por ejemplo. Este es un caso que me gusta poner de ejemplo porque siempre digo, el que diga que no ha tenido complicaciones miente descaradamente o no hace, ¿no? Esta paciente, llegan dos amigas para hacer un rejuvenecimiento facial. Comienzo con su compañera y los parámetros que acababa de usar con su compañera, hago un primer disparo. Cuando hago este primer disparo, yo vi y no me gustó cómo reaccionó su piel. Modifiqué mis parámetros, pero esa idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza y decía, esto va a quedar mal, ¿no? Entonces le pedí antes de terminar, ni siquiera era para trabajar todo el rostro, ni siquiera había terminado esta mitad, y le dije, espérate, siéntate un momento, te voy a tomar una foto. El primer disparo había sido este de aquí, ¿de acuerdo? Luego, que es este disparo de aquí, ¿qué parámetro de diferente había entre este disparo y este? Solamente la densidad, más puntitos en el área del disparo, solo la densidad, ojo, no había que subir, bajar nada, solo cambiar la densidad. Pero ya yo intuía lo que iba a ocurrir aquí, ¿no? Entonces, hay una lesión, hay una ablación mayor. Parámetro, ojo, que en su compañera no había producido nada, ¿no? Y luego pigmenta, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo de pigmentación posinflamatoria. ¿Qué pasa si de pronto yo seguía con el mismo parámetro en todo el rostro, ¿no? Imagínense. Pero ya uno sabe que ese eritema va a convertirse en pigmento. Con las herramientas adecuadas, luego eso se va. Por ahí la vamos a ver en otras fotos. Cuando hablamos del melasma, un poco lo que habíamos adelantado, ya dejó de ser visto solamente como un tema de pigmento. Los factores etiológicos, bueno, son variados. Tiene que ver con factores genéticos, la radiación, con la contaminación, el factor hormonal, etcétera. Pero también lo desencadenan algunos procedimientos estéticos. Entonces, siempre que tengo la oportunidad lo menciono. ¿Cuál es la paciente con la que yo tengo más cuidado de elegir mis parámetros para un rejuvenecimiento facial? Si a mí me viene una paciente de fototipo alto, ya sé qué hacer y cómo regular para que no pase nada. Si me viene una paciente pigmentada, ya sé qué parámetros o con qué tratarla. Pero a veces aparece una mujer entre sus 30 y 40 años sin ninguna mancha y llega buscando un rejuvenecimiento facial. Y uno muchas veces se confía y dice, piel clara, no tiene manchas, ok, un poco de energía. Y se pigmenta. Y de pronto desencadena ese proceso que de manera natural a sus 30, 35 o 30 y pocos iba a comenzar a aparecer el pigmento. Lo gatillamos el día que le hicimos láser. Ahora intentemos convencer a esa paciente que el láser no tuvo la culpa y que parte de ese pigmento iba a salir. No hay manera de convencerla. Entonces ahí es donde yo digo, hay que ser un poco conservadores. Si ya viniera pigmentada, voy a bajar mis parámetros. Pero si viene sin pigmento y está en una edad límite, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Para que no pase eso. Los tratamientos, bueno, que hagamos láser no quiere decir que no hagamos todas las otras cosas. Antioxidantes, hidratar la piel, de pronto el uso del bloqueador solar, despigmentantes, etcétera. Pero los retos para trabajar con el melasma, entendiéndose como un proceso crónico inflamatorio, algunos dicen las pieles claras envejecen arrugándose y los fototipos altos envejecen manchándose. Es una manera de verlo. Entonces, hay un proceso crónico inflamatorio y los retos serían quitar el pigmento, porque por supuesto que es lo notorio, bajar el proceso inflamatorio, pero también reconstruir o remodelar el tejido, lo que significa muchas veces una tercera etapa que tenga que ver con la regeneración, ¿no? O la reestructuración. Otra cosa para la que podríamos aprovechar el láser es abrir canales para dejar alguna droga. Me refiero a un despigmentante, a un ácido tranexámico, etc.
Entonces, para disminuir el pigmento estarán puestos los láseres de Q-switch, de tipo Q-switch, algunos IPLs, por supuesto. Hay algunas recomendaciones de es mejor usar spots grandes, dar varias pasadas, energías que sean bajas y acumulativas, por ejemplo. Cuando hacemos un procedimiento de tipo Q-switch, a veces con la justa si vemos un eritema, ¿no? Tecnologías que yo usaba hace 16 años, los spots eran pequeños y directamente dejábamos un frost, como en los tatuajes, ¿no? Blanco, 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 blanco. Era la manera de tratarlo hace 15, 16 años. Cuando lo intentamos recrear, más o menos ocurre esto, ¿no? De alguna forma el láser ayuda a contener la producción del pigmento y, por supuesto, retirarlo. Cuando queremos disminuir ese componente vascular inflamatorio, estarán los láseres vasculares, el neodimio, los láseres de colorante pulsado, los láseres de alejandrita en pulso largo, también algunos IPLs. Y nuevamente, cuando hacemos un tratamiento de este tipo, por ahí, y estamos en la misma sesión, en la misma paciente tratando su melasma, estamos en una segunda fase del tratamiento, y con las justas y un poquito de eritema en la zona. Visto en esta recreación, estamos intentando quitar la vascularización, ¿no? Y como una tercera etapa o tercer paso, estarían la regeneración de la piel. En estos pacientes que ya tienen un problema pigmentario, obviamente en la medida de lo posible un Q-switch fraccionado iría mejor que todos los otros fraccionados, pero que sí que se podrían usar al final cuando ya haya bajado el pigmento y el proceso inflamatorio. Y lo mismo, intentamos hacer en el caso del Q-switch un estímulo de colágeno, pero no por calor, sino por una regeneración en el tejido, ¿no? Cuando terminamos con un procedimiento, más o menos la paciente se retira así de eritematosa, ¿no? Sin embargo, los resultados bien valdrán la pena y lo vamos a ver en unas fotografías después. También decíamos abrir canales y obviamente los láseres fraccionales nos ayudan mucho. Tenemos el CO2, por ejemplo, los láseres de CO2, los láseres Erbium en modo fraccional y por supuesto los Q-switch. Microscópicamente y en estudios se ha demostrado que de aproximadamente un CO2 y un Erbium dejan 48 horas los canales abiertos y un Q-switch fraccional aproximadamente 72 horas por ser un láser que no es ablativo, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta, me ha ocurrido que si intentamos inmediatamente después y estando el sangradito activo meter el producto, en ese momento el flujo de la salida de la sangre puede ser mayor y de repente no funciona. Me ha pasado también intentando poner aquí mascarillas con productos que este no es el momento. 10 minutos después, cuando ya se ha controlado, podríamos comenzar a pasar productos. Y vemos resultados en los tratamientos de melasma como estos, ¿no? En donde también yo a veces digo, prefiero poner fotos de las cosas reales, ¿no? Si yo pongo una foto en donde está y luego no está el melasma, no podemos ofrecer ese resultado a absolutamente todos los pacientes. Pero si yo muestro como un después una foto en donde es evidente que todavía algo queda, pero es un resultado que va a acercarse mucho más a la realidad de lo que vamos a lograr. Si logramos más que esto, el paciente va a estar más feliz. Si logramos cuando menos esto, va a estar feliz. Esta misma paciente, pero como digo, a veces el paciente no sabe lo que tiene, no sabe si es melasma y dice simplemente tengo una manchita y la manchita podría ser esto, un nebus, un léntigo o inclusive esto que sigue siendo una mancha, pues no, que no esté hiperpigmentada sino hipopigmentada es diferente, pero para el paciente sigue siendo una mancha. Pero por supuesto también están las cosas que a veces nosotros mismos producimos con los procedimientos, ¿no? Aquí solo para poner 3 casos de complicaciones de depilación que tienen que ver con malas técnicas nada más, ¿no? No es el equipo, como decía el doctor Tovar ahora más temprano, ¿no? Es más fácil echarle la culpa al láser, ¿no? Y no decir que es una aparatología operador dependiente.
¿sí? Si la persona sabe lo que está haciendo y sabe cuáles son los parámetros y las técnicas, no debería haber este nivel de complicaciones. Y como digo yo, ¿no?, que haya estas medias lunas blancas, que hayan estos espacios de quemadura o que haya esto, ya es dramático. En otro momento hablamos de la mala técnica, ¿no?, de haber dejado tantas áreas sin tratar, ¿no?, que también es parte. Imagínate, ¿no?, después de 10 sesiones de depilación y tienes áreas en las que todavía hay pelo, ¿no? Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no abarcaron en todas las sesiones todas las áreas. Y a veces el tratamiento puede ser muy bueno para despigmentar, pero si yo dejo espacio entre mis disparos, voy a tener que seguir tratando, ¿no? Y ahora es más difícil porque tengo que cubrir las zonas que ya se aclararon para dejar expuestos solamente al centro las áreas donde los circulitos no llegaron. Pero también vamos teniendo ya otro tipo de lesiones en la piel, un poco más elevadas, ya no planas, y tenemos lesiones en donde sí de repente la ablación va mejor, ¿no? Ya no requerimos tanto láseres de pigmento y tenemos, por ejemplo, los nevus epidérmicos verrucosos, las propias queratosis seborreicas, ¿no?, que pueden ser muy bien tratadas con ablación, las queratosis actínicas, en la medida que esté bien diagnosticado y que ya no esté pues en el orden de un carcinoma vasocelular, sí podríamos tratar las queratosis actínicas como ablación. El molusco contagioso, que tiene la peculiaridad que no necesitamos hacer la ablación de toda la lesión. Basta con hacer un agujerito en el centro y se va a secar y la evolución va a ser mejor que cuando pretendemos sacar toda la lesión del molusco, ¿no? Y hay algunas otras patologías, como los antelasmas, por ejemplo, en donde sí una ablación puede significar el resultado suficiente para sacarla, ¿no? Vamos a hablar también de las verrugas vulgares. Hay dos opciones de tratamiento aquí. Una podría ser la ablación y la otra es el uso del láser de neodimio, por ejemplo. Quita la vascularización, quita toda la irrigación de la zona, el tejido se necrosa como lo haríamos con una crioterapia y cae. Los acrocordones, bueno, todas lesiones benignas que, como digo, bien diagnosticadas, pueden ser fácilmente retirables. Tenemos los siringomas, por ejemplo, y todo esto es un ámbito en el que los equipos de CO2, de Erbium, tienen buenos resultados en la medida que se usen parámetros correctos. Entonces, en líneas generales, en estas lesiones benignas elevadas, mi mayor recomendación siempre es hacerlo con calma. A veces porque son muchas lesiones o porque tenemos pacientes en espera, ponemos un parámetro alto para sacarlo rápido. Ese parámetro alto va a dejar calor. Si deja calor, hay inflamación. Si hay inflamación, habrá pigmentación posinflamatoria. Entonces, muchas veces algunos colegas dicen, yo también uso mi CO2 para sacar lunares, que en el momento está perfecto, pero a las 3 semanas o al mes viene con una mancha. Y no se explican por qué. Yo les digo, cuando ya estés más cerca al nivel de la piel, baja tus parámetros. No hay necesidad de correr. Deja la menor cantidad de calor residual para que no haya ese riesgo de hiperpigmentación. Si van a usar un láser de CO2, pueden inclusive alejarse, desenfocar un poquito para hacer un poco la ablación con menos calor o, digamos, tomar las cosas con calma, ¿no? Los modos pulsado, subpulsado, vale decir, el modo continuo es un rayo que sale de manera continua y que si yo voy lento y moviendo mi mano puedo hacer un corte, ¿no? Un modo pulsado o subpulsado es una ráfaga de pequeños disparos. Y para hacer ablación de este tipo de lesiones es mejor porque deja menos calor, tiene menos riesgo. Tardamos un poco más en tiempo, pero el resultado suele ser mejor. Si fuera con un láser Erbium, el Erbium, recuerden que tiene poco poder de controlar una hemorragia, ¿no?, un sangrado. Entonces a veces ocurre que, en mi caso, que tengo la posibilidad de trabajar ambos, si es una lesión, mientras más contenido blando, un siringoma, un acrocordón, prefiero usar el Erbium. Mientras más contenido duro o pétreo o menos agua, una verruga vulgar, por ejemplo, el Erbium no la va a terminar de sacar y voy a estar ahí y no la saco y de pronto comienza a sangrar y no tengo cómo controlarlo. Prefiero hacerlo con CO2. Entonces, una verruga plantar o periungueal, seguramente CO2 mucho mejor que el láser Erbium, ¿no? Y claro, en la práctica
A veces la cosa es muy sencilla, si uno usa un parámetro que hace una ablación, puede ser cuestión de segundos, pues, ¿no? De menos de un minuto, como en este caso, sacar una lesión pequeña, se hace una pequeña vaporización, vamos limpiando los restos con una gasa húmeda conforme vamos avanzando para saber cuál es el momento en el que hemos llegado al límite, ¿no? Y mi otra recomendación siempre, además de la protección ocular, no seamos estoicos y comencemos por reconocer. Yo a mis 47 años prefiero usar unos lentes de aumento para no estar tanteando la lesión, ¿no? Entonces ya la presbicia hace que por más que uno use lentes de corrección, es mejor ya no confiar en una vista que está un poco deteriorada, ¿no? Y podemos tener resultados tan buenos como estos en la medida de que hicimos bien las cosas. El riesgo de hiperpigmentación es mínimo, ¿no? Aquí, perdón, en este caso inclusive hasta se pudo respetar el surco que nunca tuvo la nariz porque este lunar lo tuvo de siempre, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea cuando hacemos las cosas con calma, ¿no? En el caso de las estrías, los tratamientos de estrías, ¿cómo estamos con el tiempo? Acelera un poco. 5 minutos. Ok. En el caso de las estrías, si son estrías que todavía están rojas, eritematosas, es mejor usar láseres vasculares. Si son estrías ya atróficas, hundidas, seguro podemos hacer una buena regeneración con láseres fraccionales, ¿no? Hay una diferencia entre unas y otras, ¿no? Evidentemente, yo digo, este tipo de estrías planas, en donde uno pasa el dedo y no hay absolutamente ningún relieve, son más los riesgos de hacer un procedimiento que los beneficios, ¿no? Probablemente no logremos mucho en esos casos. A veces mi primera recomendación es un bloqueador con color, ¿no? Para intentar que no las vea. Pero a veces el querer hacer un láser de CO2 aquí puede traernos más complicaciones que beneficios. A veces, cuando tratamos el abdomen, por ejemplo, por ser un área que no está, digamos, al aire libre, salvo que la paciente ande desnuda todo el día, podemos ver casos en los que inicialmente hay un eritema muy marcado, pero el resultado final muchas veces bien vale la pena, ¿no? Y aquí casi todas las tecnologías pueden ayudarnos a reconstruir la estructura y superficie de la piel, pero ya si está eritematosa, mejor los láseres de neodimio o vasculares, ¿no? Como este caso, ¿no? Donde de repente, igual que en las fotos anteriores, no hay un relieve, pero sí que podemos mejorar ese eritema con un láser vascular, ¿no? Otra de las modalidades son los tratamientos intraorales, ¿no? Este video es de Adrián Gaspar, donde hacemos tratamientos desde la mucosa, ¿no? Y seguramente pues el haber trabajado en la mucosa de la vagina llevó a desarrollar adaptadores para los láseres que nos ayudaran a trabajar desde dentro de la cavidad de la boca. Y podemos lograr resultados tan interesantes como estos en cuanto al estímulo de colágeno sin necesidad de poner un relleno, un ácido hialurónico ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando hacemos un rejuvenecimiento de rostro, no? Ese es un caso que a mí me parece simpático para entender que no siempre todo tiene que ser altas energías ni muchas sesiones. Esta paciente, que además es una amiga, llega en el 2017, hacemos una primera sesión de láser de CO2 con plasma rico en plaquetas. Esta es la evolución día por día, ¿no? Un eritema, edema los primeros días, luego va disminuyendo. Estos puntos que quedan más rojos coinciden con las cositas que fuimos retirando de su piel. Unos meses después, su piel lucía muy bien, pero de pronto, mayo del 2019, año y medio, un poco más después, viene por una segunda sesión. Esta es la evolución de su segunda sesión, y de mayo de 2019 pasamos hasta septiembre de 2021, ya con pandemia y todo de promedio, y hacemos una tercera sesión, ¿no? Esta piel, en casi 5 años y con solo 3 sesiones de láser, puede mantenerse bien. Pongo esto para aquellos que piensan que necesariamente hay que hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses, 2 veces al año, 1 vez al año.
no siempre es necesario. El estímulo de colágeno comienza en el momento que hacemos la sesión y se desencadena por un proceso de 6, 9 meses, 12 meses. Entonces no hay motivo para tener que forzar haciendo rejuvenecimientos a cada momento. Pero hasta ahí es lo que cualquiera haría con un láser, ¿no? Hay algunas cosas que vale la pena mirar, ¿no? Y para hacer cosas diferentes siempre hay que pensar diferente, ¿no? ¿Cómo unirían esos 9 puntos con 4 líneas? ¿Habrá forma? ¿Se les ocurre? Un buen concepto. Como estamos con el tiempo un poco ajustado, vamos a ayudarlos un poquito. Hay que ir un poco más allá a veces, ¿no? Y pensar un poco distinto. Nadie habló de límites, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. 0 límites. Llevemos nuestro cerebro un poco más allá. ¿Cómo podemos optimizar? Si tenemos claro para qué sirve cada tecnología, el que hace ablación, el que quita pigmento, el que trata lo vascular, si sabemos cómo funciona, cuál es el mecanismo, entonces podemos decidir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Si además conocemos un poco de fisiopatología y entender que lo primero es hacer un buen diagnóstico y por supuesto no hacer daño, ¿qué otras cosas podríamos hacer con Erbium y con neodimio? Un láser de CO2, con láseres de CO2, por ejemplo, no es un láser vascular, pero yo sí puedo tratar lesiones vasculares como estos cherry angiomas, ¿no? Como estos angiomas en cereza, porque hago directamente una fotocoagulación y de repente me alejo un poco. Al momento no lo hago directamente en contacto, sino un poco alejado, y el láser me sirve para quitar muy bien esto. Podemos hacer, por supuesto, las ablaciones, ¿no? Luego, algo se movió aquí, o yo estoy retrocediendo. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas circunstancias como este desgarro, porque quisieron robarle el arete probablemente a esta paciente, y yo puedo debridar los bordes buscando un cierre por segunda intención con láser, haciendo ablación en los bordes y juntando y haciendo un vendaje mariposa y poniendo Steri-Strip. Por supuesto, ya lo habíamos mencionado, pero las acantosis o a veces pacientes que tienen otro tipo de problemas, como una tosis palpebral producida por un trastorno isquémico y en donde trabajamos con CO2 en la parte caída. Se puede hacer con Botox, se puede hacer con diferentes formas, pero hicimos un rejuvenecimiento de un solo lado, ¿no? Con la intención de levantar ese párpado. Ya habíamos dicho, ¿no?, que no todos los rejuvenecimientos son iguales. Cuando pensamos en láseres de depilación, nadie piensa en las queratosis. Y las queratosis, el complejo bulbopiloso, así como genera pelo, genera queratina. Y si el láser lo está inhibiendo, pues también va a inhibir esto. Y todos seguimos dando de cremas y hacemos exfoliaciones, ¿no? Las hiperpigmentaciones. ¿Qué otras cosas hacemos con neodimio, no? No es un láser solo vascular. Si yo disparo en estas verrugas plantares o las periunguales, podemos lograrlo, ¿no? También podemos calentar y reducir el efecto de una toxina. Un paciente que tenga un efecto adverso, pues que un párpado cayó más que el otro, que de pronto hay una asimetría, podríamos usar el neodimio en pulso largo casi como una radiofrecuencia y poder ayudar a disminuir el efecto, ¿no? Hay tratamientos para hiperhidrosis, ¿no? Usando neodimio en modos en donde inhibe, es un calor profundo que inhibe la producción glandular. En nuestro medio, en nuestra serranía, a veces no nos detenemos a pensar que en muchos casos es un estigma para algunos pacientes que vienen de provincia, de la sierra específicamente, el tener estas chapas, este eritema, ¿no? Entonces es un tratamiento que podemos hacer, e inclusive con los láseres de pigmento, y acá sí terminamos. Claro que podemos hacer un EUS de Ota, un EUS de Becker, pero también una mancha mongólica, que es otro estigma a veces, ¿no? Acerca de lo racial, acerca de los orígenes familiares de un niño, ¿no? Y por supuesto ya habíamos visto un poco el tema de la línea Bruna. Hablamos de tatuajes, pero también los tatuajes traumáticos, cuando alguien cae en la pista y se arrastra, por ejemplo, y queda impregnado el asfalto. Esto es tratable con láseres Q-switch, o esto que corresponde a un disparo de escopeta, ¿no? Y de pronto toda la pólvora y
los fragmentos se pueden trabajar para los, porque sé que he visto que son varios, para los que han estudiado igual que yo en la Universidad San Martín. Esta es una de las secretarias de la universidad que tuvo un problema en la explanada, en la laja, que está ahí afuera de la facultad, se cayó de cara, se metió un raspón, que generó estas lesiones pigmentarias que se quitan con Q-Switch. Y por supuesto las pecas efélides, los tratamientos de pigmentación postinflamatoria también. Y ya solo para terminar, los últimos 30 segundos, clínica de láser, ahí tenemos el espacio donde intentamos tener de todo un poco y donde intentamos también compartirlo con los colegas, así es que siempre es un lugar a donde tenemos, junto con el doctor Tobar, la unidad de ginecoestética, la unidad de dermatoestética también, y la oportunidad de haber compartido con colegas en diferentes capacitaciones, desde las individuales hasta las grupales, y de cuando en cuando hay que hacer algo para que crean que hacemos ciencia. Entonces, siempre que podemos, hacemos publicaciones o papers para algunas de las aparatologías con las que contamos, con la intención de que todas esas experiencias también se puedan transmitir. Muchas gracias. ¿Escucha? Gracias a ti, Edmundo, de verdad. No me equivoco siempre de decir que para mí eres el mejor o uno de los mejores médicos que conoce el láser de este país. Y agradezco que estemos juntos porque aprendo de ti todos los días. Gracias.